Cuando leemos las historias de grandes hombres y mujeres de la Biblia, las hazañas y las victorias que lograron conquistar, se nos olvida que para llegar ahí hubo sudor, lágrimas, sufrimientos y luchas. Sería un error pedagógico, instructivo, de aprendizaje, si no somos capaces de ir a estudiar un poco la historia de esos personajes para ver cómo llegaron ahí. Porque si solo vemos cuando están en la cima, creemos que es muy fácil llegar y que no tuvo retos y luchas y sufrimientos y que la sombra tal vez de un momento de duda los cubrió, y sería un grave error. Así que no solamente con personajes de la Biblia, sino personajes de la vida social, política y aún artística que nos motivan. Así que yo quiero que tratemos este tema un poco, porque si se nos olvida eso, podríamos fracasar en el intento de seguir luchando y de conquistar nuestros sueños y nuestras luchas. Podríamos fracasar pensando que es fácil y que es muy sencillo llegar ahí porque los vemos disfrutando de la gloria, o leemos Hebreos donde dice que están los héroes de la fe. Podríamos decir que fácil es llegar ahí, pero no ha sido fácil. Y si se nos olvidan los procesos de la vida, podríamos fácilmente echar marcha atrás. He puesto este ejemplo varias veces que me enseñaron antes de que me fuera a casar con esta guapísima que está aquí. Bueno, realmente ella me buscó y me ligó fácilmente, pero bueno, yo me dejé vencer. Muy bien, nos dijeron, el problema de los matrimonios jóvenes o que se van a casar es olvidar o querer empezar más bien donde terminaron sus padres. Quieren empezar donde sus padres tienen 15, 20, 30, 35, 40 años de casados y quieren casarse con las mismas condiciones, quieren casarse y tener las mismas cosas, y nunca le preguntaron: ¿y papá, y cuánto le costó llegar a usted hasta aquí? Y entonces quieren casarse con absolutamente todo sin ni siquiera haberse casado. No han ni siquiera empezado a luchar. Por eso muchos matrimonios fracasan, porque se les olvida que para llegar donde llegaron muchos hubo mucho tiempo y hubo que trabajar mucho. Así que nosotros vamos a aprender un poco de eso. Y me gusta cuando las escrituras nos presentan estos hombres y estas mujeres como usted y como yo. Yo no sé si para usted es un alivio, pero para mí es un alivio hermosísimo saber que ellos tuvieron las mismas luchas que yo tengo, las mismas debilidades, las mismas preguntas, muchas veces las mismas luchas. En fin, eran personas como usted y como yo, que tenían los mismos temores o aún más grandes y lograron obtener la victoria. Así que es importante que esa conciencia de que hubo esa lucha esté en nosotros, porque eso nos va a fortalecer en el camino. El caso de Pablo de Tarso, 27 libros tiene el Nuevo Testamento y él escribió 13 de ellos, casi la mitad, un poquitito menos que la mitad. Y pensamos en Pablo y todo lo que hizo, y fue y subió al tercer cielo y tuvo toda la revelación más extraordinaria de la Biblia, que es la gracia del Señor Jesucristo para salvación de la humanidad. ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿Qué pasó en su vida? Y cuando estudiamos qué pasó en su vida, nos damos cuenta que hubo momentos realmente difíciles para él. Y sin embargo, él nunca se dio por derrotados. Hoy vamos a titular esta enseñanza: derribados pero no destruido. Y puedo asegurar que cada uno de ustedes que está aquí, los que nos están viendo por internet, han sido derribados pero no han sido destruidos, porque aún están aquí luchando, esperando que Dios cumpla su promesa en cada uno de ustedes. Así que esto me dice que ustedes están luchando todavía y que por alguna razón fueron derribados, pero van a salir de aquí victoriosos, levantándose. ¿Les parece? Miren lo que dice y nos cuenta Pablo de su experiencia en su vida en 2 Corintios capítulo 4 versículos 7 al 9. Dice: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón,
quiero hacer un contexto. Pablo está hablando del costo, del precio, del sufrimiento del ministerio. El ministerio en Cristo no es fácil, implica mucha oposición, no solamente de los hombres, sino más bien del enemigo. Así que él está hablando de este precio. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen un gran tesoro. Él se está viendo como una vasija de barro que contiene un tesoro extraordinario que es el poder del evangelio en sus vidas. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades. Usted se va a ubicar tal vez en este momento, pero no nos aplastan. Está estripado, pero aún no nos aplastan. Todavía tenemos la misma forma de vasija que antes que nos estriparan, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, preocupados, pero no desesperados. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Ahora, cuando estamos leyendo esto, no pareciera que Pablo está hablando de circunstancias muy bonitas, muy agradables. Creo que cada uno de nosotros puede identificarse con este texto. Si no lo ha pasado, posiblemente lo vaya a pasar, porque la vida es así y no la he inventado yo, dice la canción. Así que este texto es una cumbre de inspiración para los cristianos. Y Pablo se enfoca exactamente no en su debilidad o en su propio poder, sino en el poder que habita en él, que ha sido depositado por Dios. Estas cosas son importantes porque la primera gran instrucción de Pablo y el primer gran elemento que vamos a descubrir es que la forma de salir adelante es reconocer nuestra debilidad, nuestra incapacidad, que somos vasijas. Una vasija de barro no vale mucho, no es muy preciada, pero por eso él se está comparando con esa vasija, porque le está dando valor a lo que está dentro, al contenido, al evangelio, y ahora sumando los años que han pasado, el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. Él está diciendo: yo no salgo adelante por mis propias fuerzas, sino por lo que Dios ha hecho en mí. Y toda la vida de nosotros debe estar basado en este principio, que lo que está en nosotros es lo que nos fortalece, y ese es el poder del evangelio de Dios y su Espíritu. Todos estamos luchando, hemos luchado en este aspecto, y la Biblia no niega esta lucha nunca, sino que nosotros debemos de estar claros qué es lo que tenemos que hacer. La vida a veces es como un oleaje en el mar. Cuando usted está ahí el mar está picado, saca la cabeza y dice: ya no viene ninguna otra ola, y viene otra ola, y viene otra ola, y saca la cabeza y viene otra ola, y usted dice: ¿cuándo se va a acabar esto? Pero llega un momento en que el oleaje se calma. Así que vamos a aprender un poco. Pablo dice en el texto que leímos que ahora tenemos esta luz que brilla en nuestros corazones, pero nosotros mismos somos como frágiles. Reconoce su fragilidad, porque reconociendo su fragilidad es capaz de entender que el poder de Dios es lo que lo hace fuerte, que no tiene mucho valor en sí mismo, pero que todo el valor que él puede tener en su vida está en lo que Dios puede hacer en nosotros, que su fortaleza es Dios. Usted, no sé si alguna vez ha comprado un chanchito de esos de alcancía. El chanchito no vale mucho realmente. El chanchito va a llegar a valer por lo que usted le deposita ahí adentro. Y vale tan poquito que lo hacen para que usted lo quiebre al fin del año. No he visto un chanchito que no haya que quebrar. Y algunos lo quieren tanto que lo rompen así poquitico, y como no sale nada, ¡pah!, terminan de rompiéndolo. ¿Por qué? Porque el valor no está ahí, el valor está en lo que tiene adentro. Y nosotros tenemos que entendernos que Dios quiere que así lo entendamos, nuestra relación con Él. Y mire cómo lo expone Dios mismo ante Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículo 8. 3 veces le rogué al Señor que me lo quitara, que me la quitara. No sabemos qué quería que le quitara. Todo el que diga que era lo que quitaba es un gran bateador. Pero lo único que sí sabemos es que quería que se lo quitaran. No sabíamos si era la suegra o qué era lo que quitaba,
pero no se lo quitaron, porque Dios quiso no quitárselo. Pero mire lo que le dice Dios: no se lo voy a quitar. ¿Por qué? Porque yo soy Dios. Pero Él me dijo, dice Pablo, no fue algo que se me ocurrió a mí: te basta con mi gracia, te basta con mi regalo, te basta con mi amor, te basta con lo que yo tengo para tu vida. Dice, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. No te voy a hacer fuerte porque te la vas a creer. Te voy a dejar débil para que entre más débil seas, más poderoso va a ser lo que hagas. Cuando usted se sienta débil, busque la gracia y el amor de Dios y nunca será tan fuerte como ese momento. Así que dice, por lo tanto, ahora él habla, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades. Entonces dijo algo así: si es así, entonces soy un debilucho. Tatuanis el toque. ¿Para qué voy a insistir en ser fuerte si más bien entre más débil soy, más fuerte soy? Reconozco mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es ahí donde está nuestra fortaleza, cuando nosotros no nos creemos Hulk, sino la hormiga atómica. Es mejor eso, somos más fuertes, porque el Señor entonces, cuando ve nuestra debilidad, es cuando Él se hace fuerte para podernos ayudar. No podemos ayudar a nadie que considere que no necesita ayuda. Y eso es lo que le está diciendo Dios. En el Salmo 18:2 el salmista dice: tú eres mi roca, mi fortaleza, mi salvador, mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Eso es lo que nosotros declaramos o debemos declarar cuando estamos en momentos de angustia. 3 cosas van a venir a nosotros para derribarnos, pero no necesariamente para destruirnos. Solo nos destruirán cuando estemos convencidos de que nos derribaron para ser destruidos. Porque nos pueden derribar, pero dice Pablo, pero nunca nos podrán destruir. Vamos a aprender 3 cosas que si no las sabemos manejar, entonces sí nos podrían destruir. Mateo capítulo 26, versículo 69. Jesús acaba de decirle a sus discípulos que lo iban a entregar a las autoridades y que lo iban a flagelar y lo iban a crucificar y lo iban a insultar y que iba a morir. Y que, citando el Antiguo Testamento, dijo: herirán al pastor herirán al pastor y las ovejas se dispersarán. Así que Pedro ya lo conocemos un poco, no es el Pedro que anda por ahí que ustedes ven cantando en las puertas. Otro Pedro dice: jamás, yo nunca lo voy a hacer. Si todos te abandonan, yo no te voy a abandonar. Si hay que morir por ti, yo muero por ti, entrego por ti. Esos son un aterro de cobardes, pero yo no. Y le dice Jesús: ay, Pedrito, pobrecito mi chiquito, le dijo, antes de que amanezca y que cante el gallito, me habrás negado. Jamás. 69 versículo. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo: no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar, jurándoles: a ese hombre ni lo conozco. Pues después se le acercaron a Jesús los que estaban allí y le dijeron: seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Nunca he entendido de qué manera hablaba, pero se le notó. Y comenzó a echarse maldiciones y les juró: a ese hombre ni le conozco. En ese mismo instante, entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho:
de que antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo de ahí lloró amargamente. Pedro había sido derribado. El pecado lo había derribado, pero había algo más que lo iba a destruir si él no se levantaba de ahí, que era su culpa. El problema del pecado no es pecar, es no buscar la gracia salvadora de Jesús, no es volver hacia Él, es quedarse derribado. Y el Señor sabe que algunas cosas nos van a derribar en la vida, pero tenemos que levantarnos de ellas. Miren qué hermoso, porque ciertamente la Biblia nos dice que Pedro lloró amargamente. El sentimiento de culpa, ustedes saben más o menos lo que él sintió, porque cada uno de nosotros le ha prometido muchas veces cosas al Señor que falla y nos sentimos muy, muy mal y decimos: yo tal vez no debería seguir en esto, yo no voy a funcionar. Y la culpa te puede destruir, sí te puede destruir, no el pecado, pero sí la culpa por el pecado. Ahora miren qué hermoso la gracia del Señor, porque otros textos nos hablan de la resurrección de Cristo, pero Marcos añade algo interesante en el versículo 6 del capítulo 16. Así que fueron a buscar a Jesús al tercer día y se encontraron con un ángel. Marcos capítulo 16, versículo 6. No se asusten, les dijo el ángel. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero miren qué extraordinario. Pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro que él fue delante de ustedes. No sé qué representa eso para usted, pero de alguna manera Dios quería que alguien le dijera a Pedro que él aún estaba en la lista, que había sido derribado, pero no estaba destruido. Y cuando la gracia salvadora de Jesucristo aparece a nuestras vidas, a veces creemos por la culpa que hemos sido derrotados, que hemos sido derribados y que además hemos sido destruidos. Y el Señor te dice: el pecado puede ser que te haya hecho una zancadilla, pero mi gracia te levanta y nunca vas a ser destruido si me vienes a buscar a mí y dejas que yo perdone tu pecado. Nadie te podrá destruir ni separar de mi amor, porque yo estoy contigo. Aún estás en la lista del nombre de Cristo Jesús. Nunca. El enemigo y la culpa te pueden decir que te borraron del libro de la vida, y el Señor te dice: yo no te voy a borrar. Lo único que tienes que hacer es bástate mi gracia. Así que la culpa nos puede destruir. Y muchas veces, mire cuántas, la Biblia no lo dice, pero estoy pensando como yo hubiera pensado: Jesús me eliminó. Ahora vendrán otros discípulos, los que estaban antes, pero a mí no me va a tomar en cuenta. No voy a pedir que levante las manos, pero estoy seguro que muchos de nosotros, cuando hemos fallado y hemos prometido al Señor una y otra y otra y otra vez que no lo haremos, y terminamos haciendo lo mismo, decimos: ya no. Ya yo no estoy en la lista del Señor. Y el Señor te dice: anda, dile a Farid que vuelva, que yo no lo he borrado. ¿Quiénes se sienten bien con eso? Den un aplauso al Señor por su misericordia y su bondad. Pero cuando el pecado nos ha hecho una zancadilla y nos ha derribado, si no tenemos la visión correcta del reino de los cielos, sí nos puede destruir la culpa. Este fue el caso de Judas, capítulo 27, versículo 3. Cuando Judas, el que lo habían traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento, lo mismo que Pedro. Sintió lo mismo que Pedro. Él se sentía realmente mal por lo que había hecho. Y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes y sacerdotes de los ancianos. Realmente de alguna manera estaba arrepentido y devolvió el dinero con que había traicionado. No lo quería. Él quería que todas las cosas volvieran otra vez a su lugar.
He pecado, les dijo. Reconoció que había pecado porque he entregado sangre inocente. Y le dijeron: ¿y eso a nosotros qué nos importa? Respondieron: allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego se fue y se ahorcó. ¿Saben qué lo mató? ¿Qué sí lo destruyó? Pedro y Judas fueron derribados por el pecado. Ambos se sintieron mal. Ambos tuvieron remordimiento. Ambos se dieron cuenta que habían pecado. Solo que Pedro había estado más cerca de Jesús y no tomó el destino de su vida en sus propias manos, sino que de alguna manera Dios se encargaba de eso. Pero la culpa a Judas lo destruyó. Él mismo declaró que había sido no solo derribado, sino además destruido. Lo primero que nos puede dar la sensación de destrucción es la culpa. Y la gracia del Señor es la que nos cubre. Si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, y la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Quiero decirte que si alguna y otra vez has prometido algo al Señor y sigues por alguna u otra razón que no entiendes fallando, no eches para atrás. No estás destruido. La gracia del Señor está sobre ti cada día y su misericordia es nueva cada mañana, y Él quiere que sigas ahí sentado hasta que la semilla de la palabra dé el fruto adecuado para transformar tu vida. Pero no te declares destruido. Sigue luchando. El Señor no te condena, ni esta iglesia te condena, porque somos perdonados para amar y para servir. Sigue adelante. Estamos contigo. La segunda cosa que nos puede derribar, pero si no la sabemos manejar como Judas, nos puede destruir o nos podemos sentir destruidos, son las malas noticias. Una tragedia en la casa, la pérdida de un ser querido, la muerte de un ser amado, un divorcio, una enfermedad, un accidente. Si no sabemos manejarlo, esas cosas sí nos derriban. Profundo dolor cuando perdemos a alguien o cuando recibimos la noticia de que tendremos que vivir con una enfermedad por toda la vida que sigue. Eso causa un terrible movimiento, un terremoto en nuestras vidas y sentimos que hemos sido derribados, pero nunca seremos destruidos por las circunstancias y las malas noticias. Segunda de Samuel, capítulo 19, o 17. El hijo de David y Betsabé se enfermó. Así que estaba en una situación difícil el corazón de David. Los ancianos de su corte iban a verlo y le rogaban que se levantara, dice otra versión, porque estaba tirado en tierra, postrado en el suelo. Había sido ciertamente, la noticia lo había echado al suelo, pero él se resistía y aún se negaba en comer con ellos. Pero David, al ver que los oficiales estaban cuchicheando, se dio cuenta de lo que había pasado y les preguntó: ¿ha muerto el niño? Sí, ya ha muerto, le respondieron. Entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó y luego se vistió y se fue a la casa del Señor a adorar. David dijo: esta enfermedad, esta muerte me derribó, pero no me va a destruir. Estas cosas, si se quedan en la noticia, nos destruyen, pero si transformamos la noticia en un acto de adoración, nos va a levantar. Después regresó al palacio y pidió que le sirvieran alimentos y comió. Y le preguntaron: ¿qué forma de actuar es esta? Le preguntaron sus oficiales. Cuando el niño estaba vivo usted ayunaba y lloraba, pero ahora que se ha muerto,
usted se levanta y se pone a comer. Se supone que estás actuando diferente de cómo actúan las personas. Cuando se mueren, más bien entran en luto y entran en tristeza y no quieren oír nada. Usted ha actuado diferente, y ahora vamos a ver por qué David actuó de la manera en que se supone que no se hace. David respondió: en verdad, cuando el niño estaba vivo, yo ayunaba y lloraba, pues pensaba: quién sabe, tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. Esto es una forma de decir: estaba esperando que Dios lo sanara. Pero ahora ha muerto. ¿Qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puede devolvérmele la vida? Yo iré donde Él está, aunque Él ya no volverá a mí. Pudo entender que no podía alejarse de Dios, porque entendía, número uno, que su hijo estaba con el Señor. Como entendían los hebreos en ese tiempo, el lugar donde van los que mueren estaba en el Señor. Pero que no podía separarse de aquel que le permitiría ver a su hijo un día nuevamente. ¿Entienden la redacción del texto? ¿Por qué? Más bien voy a servir y voy a adorar a aquel que me puede llevar un día a volverme a reunir con Él. Si nosotros no sabemos enfrentar estos dolores profundos, yo no sé lo que es. El único que ha muerto así muy cercano en mi vida es mi hermano Manuel, que murió muy joven, y algunos tenemos otros parientes, papás, abuelos, y hay otros que han perdido a sus hijos. No sé lo que se siente eso. Sé que es durísimo, pero sería más duro si nos separamos de aquel que nos pueda consolar, porque ahí sí seríamos destruidos. La noticia, la muerte nos derriba, pero lo que nos destruye es separarnos y echar marcha atrás en nuestra relación con Dios. Eso sí sería destrucción, no solamente del momento, sino de la eternidad, de todo lo que puede pasar en nuestras vidas. Separarse de Dios no es una buena vía, dijo David. Mejor me acerco aún más a Él. Y fue y le adoró. Pero sin embargo, también otros personajes lo hicieron, como Job. Cuando murieron todos sus hijos y toda la tragedia que le vino, dice que cuando le dieron la noticia, en el versículo 20, dice que fue y adoró al Señor. Y conocemos un poco de su historia. Estaban derribados, pero no destruidos. Y Pablo lo escribe y dice: algunas cosas me han derribado. No sé si usted ha visto unas peleas, no me gusta verlas muchas porque son verdaderamente animales, como dice Moti, peleando, pero que pelean a puño limpio, encerrados como una malla. Y se dan, pero no hay guantes, se rajan, sacan la sangre, escupen los dientes mientras están peleando y los tiran al suelo y lo tienen al pobre, son mujeres y hombres también, y lo tienen en el suelo así en una llave y ya ni respira, está morado como un caimito porque ya ni se mueve, está sangrando. De pronto están ahí, vamos, le dice el entrenador, y le está gritando, y de pronto el que está abajo todo destruido y ya le van a contar y hace y pone el otro en el suelo. Y uno dice: ¿y de dónde salió eso? Si yo iba a punto de ir a su funeral. Porque ellos entienden que estar derribados no necesariamente es perder. Todo ese tiempo que están ahí están pensando, mientras este mae me está riendo, él está pensando cómo en uno de esos tiros que levanta la mano se vuelve y se levanta. Así es nuestra vida. Nos pueden tener en el suelo, pero no nos van a derribar porque el Señor está con nosotros. Y quiero decirte que el último capítulo de la historia de tu vida no está escrito, porque el que lo escribe no son ni las circunstancias, ni las enfermedades, ni las dificultades, ni Satanás. El último capítulo de tu vida lo escribe Jesús en el reino de los cielos. Ahí se escribe el último capítulo de sus vidas. Pero no podemos echar atrás. Ahora, la soledad es otro argumento. Cuando la gente nos abandona, cuando nos sentimos solos, también nos sentimos que quedamos derrotados. Alguien se sintió solo un momento y veamos a ver lo que hizo. Lucas 22:39. Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, se dirigió al monte de los Olivos, y sus discípulos lo siguieron.
Cuando llegaron al lugar, les dijo: oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia y se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Sus discípulos estaban durmiendo. Les dijo: oren, y se apartó y se quedó solo. Los próximos 3 días de la vida de Jesús serían durísimos, sobre todo el amanecer del otro día. El pecado de la humanidad entera quedaría sobre sus hombros. Si usted alguna vez se ha sentido mal por el pecado, imagínese lo que es alguien santo que sienta por primera vez el dolor del pecado y de la culpa sobre sus hombros en una cruz. Pero no solo el suyo, sino el de toda la humanidad. Así que él sabía que vendrían días duros. Pero no se haga mi voluntad. Cuando no logramos entender la voluntad de Dios, podemos sentir que hemos sido derrubados y además destruidos. Pero cuando entendemos que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, podrán derribarnos, pero nunca nos podrán destruir. Así que Jesús fue y le dijo: Padre, esto que viene es durísimo. Lo que está diciendo en palabras sencillas es: si puedes que no lo haga, que no lo haga. Y el Padre de alguna manera le dijo: lo vas a pasar. Hay cosas en la vida que vamos a pasar, y lo que estás pasando es muy duro, yo sé, pero mi voluntad es perfecta. Es para el bien tuyo y el bien de los que te rodean. Así que yo me imagino que Jesús estaba orando ahí y vino un ángel. Venga, Farid, arrodíllese. Así se le va a declarar a la chiquilla cuando llegue. Está orando. Jesús está orando. Y vino un ángel y le dijo: estarás bien. Tu Padre está contigo. Me ha enviado a decirte que no estás solo. Vas a tomarte el trago, pero Él no te va a abandonar. Vas a estar bien, aunque te duela mucho. Vas a estar bien. Así que dice que oró con más intensidad, porque sabía que Dios estaba con él, que su Padre estaba con él. Así que ahí estaba en la cruz clavado, y todos dijeron: este fue derrotado, fue derribado y está destruido. Y yo les voy a decir en mi imagen lo que Jesús estaba diciendo. Me ven en esta cruz y me van a ver enterrado, pues solo en 3 días. Son solo 3 días, y me verán levantarme como nunca han visto levantarse un ser humano sobre la faz de la tierra. Me podrán ver derribado, dijo Jesús, pero nunca me verán destruido. Aún me podrán ver en la tumba, pero quiero decirles que a los 3 días, solo 3, aunque para algunos parezcan muy largos, mi Padre vendrá por mí y me levantará. Y quiero decirte que según las Escrituras, ese mismo poder que levantó a Jesús entre los muertos, dice la Biblia, habita hoy y en cada uno de nosotros, de los que estamos ahí. Y el Señor nos va a levantar de ese mismo lugar, con ese mismo poder,
cuando levantamos nuestros ojos a Él y le decimos: hágase tu voluntad y no la nuestra. Puede ser que estés luchando, puede ser que te hayan dado malas noticias, puede ser que te sientas solo, puede ser que la culpa ha venido a ti, pero no te van a destruir. Tan solo es un tiempo para perfeccionar el poder de Dios sobre tu vida. Cierre sus ojos un momento. Yo sé que hay personas que están pasando por momentos difíciles o han pasado por momentos difíciles en que se sintieron que habían sido derribados, y ciertamente Pablo dice: sí, derribados, pero no destruidos. Y algunos de ustedes tal vez se han sentido destruidos por esos acontecimientos, y el Señor les dice: he venido y has venido esta mañana aquí, y a todos los que nos van a ver por internet estos días, el Señor les dice: yo no permitiré que seas destruido si pones tu mirada y tu fe en mí y dejas que mi gracia se perfeccione en tu debilidad. Voy a pedirle a todas las personas que están pasando por momentos difíciles que pasen aquí adelante por ustedes en esta mañana. Pasen, vengan, y vamos a orar por tu fortaleza y para que el Señor descienda con su espíritu y venga sobre ustedes. Sane su historia. Hay algunos de ustedes que tienen una historia en que sintieron que esa historia los destruyó, y el Señor dice: tu historia no te va a destruir, porque yo soy el que construyo tu historia si confías en mí. Pasen bien adelante los que vienen, por favor. Y usted está en su silla, tal vez no está pasando por estos momentos, pero debes de entender este principio y dejar que la gloria de Dios venga sobre tu vida y te levante, porque Él es el que te levanta y te hace brillar según su amor. Quiero decirle a todas las personas, a todos, especialmente a estos hermanos y hermanas nuestras que están pasando por momentos de angustia, que Dios te ama. Que no creas que en medio de estas circunstancias es porque Dios ya no te ama. Eso no es cierto. Nada podrá separarte del divino amor de Dios, ni dificultades económicas, ni familiares, ni enfermedades, ni malas noticias, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni Satanás, ni ningún hombre. Nadie podrá separarte del amor de Dios. Así que no crean que están ahí porque Dios no los ama. El Espíritu vendrá sobre ti en esta tarde y te dará consuelo, y traerá consuelo a todos los que estamos aquí mientras adoramos en esta mañana.